Hola, ¿cómo estás? Yo soy Toño Castro y te doy la bienvenida al canal. Hace unos días, andando por las tiendas de electrónica de la Ciudad de México, me encontré con esta sorpresa. Para aquellos que como yo vivieron su infancia a finales de los años 80, sabrán de qué se trata. Esta consola de videojuego era muy conocida por las personas que vivimos esa época y vamos a hacer el unboxing. Vamos a ver qué es lo que contiene. Tenemos el cable para conectar el audio y el video. Ok, tenemos el adaptador para conectarlo a la corriente eléctrica y la consola. Ustedes recordarán que la consola original pues era mucho más grande, yo creo que un tanto así. Y miren lo que ha hecho la tecnología en los últimos años. Se ha reducido a este tamaño. Y en la caja nos dice que nos incluye 620 juegos de esta consola Nintendo Entertainment System. ¡Wow! Excelente. Los controles. Vamos a ver. Vienen aquí. Ok. Son igualitos a como yo los recuerdo. Solo que los originales de cuando yo usaba esta consola en mis tiempos, solo tenía estos dos botones y estos dos eran el turbo que no venían en los controles originales. Y aquí tenemos los botones de turbo. Muy bien. Y tenemos dos controles. Es para jugar simultáneamente, dos jugadores. Y viene obviamente el manual. Viene en inglés. En este caso no es problema, en primera porque sabemos hablar inglés perfectamente y en segunda porque pues yo creo que está muy sencillo y no es necesario. Pues aquí lo tienes, mini consola de videojuegos Nintendo Entertainment System con 620 juegos incluidos por 200 pesos mexicanos, unos $12 al día en que grabo este video. En los próximos días vamos a subir videos jugando los juegos de esta consola de Nintendo y nos vemos pronto en un próximo video. Bye. Hace unos días la mosca. Consola de videojuegos Nintendo Entertainment System con pelucita.